Hoy día el tema que nos trae es las diferentes metodologías para poder diseñar un módulo por competencia. O bien, comencemos. Ahí. A ver, de acuerdo con diversos enfoques pedagógicos, actualmente existen múltiples propuestas metodológicas para diseñar módulos por competencia. Existen sus semejanzas y diferencias entre dichos diseños, ¿no? Algunas de las metodologías más importantes son las que están viendo en su pantalla: la institucional, la funcionalista, la constructivista, la que va derivada del proyecto tuning, no el proyecto tuning en sí, y la sistémico complejo, que es la última que se está viendo. Estas metodologías se han venido desarrollando en diferentes países, ¿no? Por diferentes autores y diferentes organizaciones. Pues bien, comencemos. Las estrategias metodológicas de los diseños de módulos respecto al componente didáctico y que buscan desarrollar competencias, pues diremos que la primera es la conductual, como lo tienen ahí, instruccional, también conocido como conductual. Y pues como podrán ver, el nombre ya nos dice: instruccional, autoinstruccional. A ver, de este modelo, que es el conductual instruccional, ¿cuál es el propósito? El propósito es que el estudiante autoaprenda, ¿no?, en el mayor grado posible con materiales autoinstruccionales, ¿no? ¿Cuál es la estructura que debe tener ese curso? Competencias, que deben ser varias a desarrollar, conductas de entrada, objetivos, actividades concretas para cada objetivo que se está planteando, material autoinstruccional y conductas de salida. O sea, cómo está entrando y cómo debe salir. Ahora bien, este es un modelo muy utilizado en lo que es la educación online, donde no hay un encuentro remoto, como en este caso lo está viendo por YouTube o por Zoom, ¿ya? Ahora, ¿cómo se debe planear lo que es el módulo cuando estamos en el modelo instruccional conductual? La planeación de las actividades didácticas se realiza en base con los objetivos que persigue ese módulo, los cuales abordan diferentes aspectos de la competencia. Recordemos que todo módulo o semestre que sea construido con el fin de desarrollar competencia tiene que basarse en el perfil de egreso del profesional que está formando, porque ese perfil de egreso te va a decir algunas competencias que debe tener ese profesional al salir de esa profesión, ¿no?, al obtener el grado. El tiempo de planeación dentro de lo que es el modelo conductual instruccional es la metodología que requiere mayor tiempo en lo que va a la planeación. ¿Por qué? Para poder empezar a trabajar con los estudiantes se requiere materiales autoinstructivos, los cuales demandan mucho tiempo para el docente. Entonces tienes que redactar bastante y que el estudiante entienda lo que le estás pidiendo en cada tarea. Recuerden que en ese modelo es probable que no tengan ningún encuentro con el docente. Ahora vamos a ver el siguiente modelo para diseñar módulos, que es el funcionalista. ¿Ya? Muy bien. El funcionalista, ¿qué propósito tiene? Que el estudiante aprenda por medio de unidades de aprendizaje, ¿no?, que aborden aspectos puntuales de la unidad de competencia. Entonces va a haber algunas unidades de aprendizaje en específico. La unidad entre competencias tiene que ser generalmente entre una o dos competencias que se va a trabajar. Los elementos de la competencia son esas unidades de aprendizaje que hemos dicho anteriormente organizadas. Y desde luego tiene que haber guías. Ahora, la planeación respecto a un módulo que va diseñado en el modelo funcionalista para desarrollar competencia se lleva a cabo generalmente tomando
cada elemento de la competencia, ¿no? Y estableciendo una unidad de aprendizaje con saberes, criterios, evidencia y estrategias didácticas que se van a usar. También el proceso de evaluación para verificar que se ha aprendido, ¿no? Entonces se utilizan bastantes recursos en el modelo funcionalista. Ahora, ¿cuál es el tiempo de planeación? Es menor que la metodología conductual, pero aún así el tiempo que se le debe dedicar debe ser mucho. Con frecuencia es de 1 a 2 años si es que la persona tiene bastante experiencia para poder desarrollar, ¿no? Estamos hablando de cursos totalmente en línea, ¿no? Los cuales van a ayudar a desarrollar competencias. A ver, ahora sigamos con el siguiente modelo para diseñar módulos por competencia. Viene a ser el constructivismo, que me olvidé de poner la imagen de zona de desarrollo próximo, tenía que poner ahí. Pero la zona de desarrollo próximo es familiar para ustedes. Hay una zona real, una zona potencial, ¿no? Entonces sigamos. Muy bien. De este enfoque constructivista, el propósito es que ese estudiante aprenda en escenarios constructivistas, o sea, de descubrimiento, aprendizaje guiado y desde luego la zona de desarrollo próxima, hasta dónde puede llegar y hasta dónde va a llegar con la ayuda de un mediador, ya sea un igual entre ellos o el docente. Las competencias a formar suelen ser una o varias, ¿no? La evaluación de saberes previos es esencial, o sea, la prueba diagnóstica para saber con qué contenido está llegando dicho estudiante. Los ambientes de aprendizaje, desde luego, tienen que ser constructivistas, ¿no? La evaluación de los procesos de aprendizaje tiene que ser continua y permanente, ¿no? Para que sea constructivista. Evaluación constructivista, no se podía decir otra cosa más. La planeación en este caso ya no es como la anterior, es un poco más flexible. Se hace considerando de forma muy general los procesos de aprendizaje implicados dentro de esa competencia y estableciendo ambientes constructivistas de aprendizaje que desde luego tienen que ser flexibles porque tienen que adaptarse a esa persona que está aprendiendo. Ahora, el tiempo que nos conlleva planificar es menor a la metodología funcionalista, desde luego, porque no necesita tantas instrucciones y es flexible, pero se requiere que el docente esté formado en lo que es la planificación constructivista, ¿no? Durante todo este proceso es mayor el tiempo que se va a dedicar a esto, ¿no? Bien, ahora vamos a habilitar el siguiente, el modelo tuning, ¿ya? Modelo tuning, o mejor sería decir el modelo derivado del proyecto tuning, porque no es modelo tuning en sí. Ya seguramente han escuchado sobre modelo tuning. Allá lo que está sonando aquí, déjenme que lo arregle. Lo es el chat abierto del WhatsApp o el Facebook, creo que es esto. Ya. Ay, no puedo cerrar esto. Vamos a cerrar esto. ¿Cómo les digo? Me distrae cuando suena, ¿no? El chat aquí. O sea, el micrófono está encendido para ustedes, pero la computadora, el sonido del chat no. Pero aquí me distrae cada vez que suena y llega un mensaje. Ya está habilitado. Lo que queda habilitado es el chat del YouTube, que rato en rato lo voy a ver por si hay algo, ¿no? Muy bien, entonces ahora veamos el que va derivado del proyecto tuning, porque no haríamos justicia al proyecto tuning si decimos directamente proyecto tuning. ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante aprenda un conjunto de competencias. Ya no hablamos ni de una ni de dos, sino de un conjunto, con actividades que sean puntuales para cada resultado de aprendizaje.
bueno, en un determinado tiempo, ¿no? O sea, se marcan las horas en las cuales tiene que desarrollar las competencias. Ahora, las competencias a formar, aquí ya va cambiando un poco de lo anterior, son específicas y también son genéricas. Casi siempre se trabaja con varias competencias, ¿no? Las genéricas son las que ya tenés que traer, desde luego, ¿no? Y las específicas son las de la propia materia, que va vinculado con esas competencias del perfil de egreso de tu profesión o tu grado que vas a obtener en esos 5 años o 4 años de educación, ¿no? Los resultados de aprendizaje deben ser por cada competencia que se pretende desarrollar. Recordemos que aquí se trabajan varias, entre genéricas y específicas. Las actividades didácticas y el tiempo para cada resultado de aprendizaje es muy importante. Y la evaluación debe ser acorde con esos resultados de aprendizaje que ha tenido, ¿no? Recuerden que cada persona aprende de una forma diferente, ¿no? Ahora bien, la planeación didáctica respecto a lo que es el modelo basado en tuning se hace considerando cada resultado de ese aprendizaje. Entonces, se dan cuenta, se va a ir construyendo conforme se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tiempo de planeación por parte del docente es mucho menor que con respecto a las demás metodologías que venimos mencionando, como ser el constructivista, funcionalista o conductual, que son las que acabamos de mencionar hace unos instantes. Ahora bien, el siguiente, quizás el más usado, es el sistémico complejo, que no lo puse por aquí. Ya, el que siga eso, entonces sería ahí abajo de tuning o al ladito podrían ponerse ustedes el sistémico complejo, que es el más actual y es el que más se utiliza, ¿no? Que ha reparado algunos errores que venía arrastrando de anteriores metodologías para diseñar módulos o materias por competencia. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de este modelo sistémico complejo? Que el estudiante aprenda haciendo, ¿no? Con proyectos los cuales deben integrar diversas estrategias didácticas. Ya no estamos hablando de una sola estrategia didáctica, pero en el transcurso de esta semana van entendiendo de cuáles son esas estrategias didácticas que les hablo. Ahora, las competencias a formar generalmente pueden haber varias, ¿no? No se limita a una o dos, igual que en el anterior proyecto Tuning, pueden ser varias. Fomenta el desarrollo de competencias tanto genéricas, o sea, lo que ya deben saber, mediante la transversalidad. Hay temas transversales que se deben aprender, que hablamos el primer día de clase, ¿no? Aprender emprendiendo, entonces hay varios, ¿no? Proyectos acordes, o sea, esos proyectos que mencionamos tienen que ser acordes con las competencias que queremos formar, o sea, no tiene que estar, tiene que tener una sincronía, ¿no? Como decíamos, concatenado. Cada proyecto, si son 2 o 3 proyectos, tiene que estar vinculado, ¿no? La evaluación es con base a los criterios y evidencias que tienen las competencias, ¿no? Ya estaría, si queremos desarrollar una competencia, pues tenés que cumplir ciertos criterios, ¿no? Y esos criterios se van a ver vueltos en las evidencias de aprendizaje. Ahora, se planea uno o varios proyectos teniendo en cuenta generalmente los criterios y las evidencias de competencia. O sea, está la competencia y luego te dice el criterio y la evidencia. Estos son los criterios que tenés que tomar en cuenta que el estudiante debe hacer para cumplir esa competencia. Y el producto que debe desarrollar es esta evidencia. Por ahí va, ¿no? El tiempo de planeación de estos módulos es similar a la metodología tuning o metodología basada en el tuning, aunque a veces puede aumentar cuando se desea una planificación con más detalle para cada fase del proyecto. Y aquí estamos hablando de fase del proyecto, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora bien, creo que hay algo para habilitar aquí alguna imagen. No, me adelanté y les adelanté componentes PF. Bueno, en la práctica, las instituciones educativas superiores o incluso educaciones secundarias, que algunas han optado por el desarrollo de competencias, algunas no he visto yo prácticamente, pero debe haber por ahí. Y en la práctica, ¿no? Ciertas instituciones y docentes
lo que hacen es combinar, ¿no?, varias metodologías, y en muchos casos se nos va a hacer difícil poder diferenciar la metodología que se sigue, porque hay una mezclanza increíble de aspectos de muchas metodologías existentes. Sin embargo, es útil que podamos comprender cuáles son las diferencias entre las metodologías de diseños de módulos, con el fin de tener criterios para poder tomar mejores nuestra decisión a la hora de emplear la estrategia didáctica o diseñar un módulo, o en este caso ustedes al evaluar a un docente si está, cuando sean asesores pedagógicos, si lo está haciendo bien, ¿no? Para mí lo ideal sería utilizar un modelo autoinstruccional conductual mezclado con el sistémico, ¿no?, para que la persona, cuando no esté en la clase remota, pueda leer las instrucciones y pueda entender lo que tiene que hacer, sin dejar de lado que debe haber siempre tratar de comunicarse remotamente. Pero es parte de lo que yo opino y cómo hago esa mezclanza que les dije que hacen diferentes instituciones educativas o docentes. En la parte didáctica se puede considerar que la metodología más fácil de articular es la de los proyectos formativos, o sea, es la más fácil y es la más objetiva, porque tiene como base una guía didáctica general para hacer proyectos con los estudiantes, y de esa manera pues pueden aprender las competencias establecidas en un determinado perfil de egreso de una profesión. A partir de esta consideración, lo que hace cada docente o equipos de docentes, cuando se trabaja una materia con varios, se planifica con los estudiantes el proyecto mediante fase, y esta fase se le va a hacer familiar porque lo tienen ahí en su plataforma. Estas fases nos van a permitir que el aprendizaje aborde diferentes aspectos de una determinada competencia, ¿no? Esto facilita mucho la labor del docente porque no se necesita manejar múltiples estrategias didácticas, sino que con el proyecto formativo va sobrado, ¿no? Sino que antes hay que saber anteponer, se podría decir, el trabajo del método proyecto junto con algunas estrategias de apoyo. Son muchas las estrategias que puedes utilizar, ¿no?, y las metodologías que puedes implementar en tu proyecto formativo, ¿no? Sencillamente lo puedes integrar y va a ser un logro de aprendizaje, ¿no?, el logro que pueda obtener tu estudiante. Por ejemplo, tenemos el diseño del proyecto formativo, que lo tiene en su plataforma en las 4 etapas, y a eso se le puede sumar lo que es el método COL experiencial. ¿Por qué? Porque en materia necesito que tengan la experiencia sobre lo que están aprendiendo, ¿no? O se podría implementar el ABP, aprendizaje basado en problemas, ¿no?, para que puedan hacer viñetas clínicas y puedan resolver problemas que realmente suceden a la hora de ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, son el proyecto formativo como estrategia principal a la cual le vas a juntar diferentes estrategias didácticas. Estas estrategias mencionadas las vamos a ver en los días siguientes, ¿no?, el COL y el ABP. Pues bien, respecto a esta combinación de metodologías para poder diseñar un módulo o una materia, esa es la opción totalmente válida que pueden abordar las instituciones educativas dentro del margen de autonomía que se les permite, ¿no? Ustedes saben que hay una autonomía en cuanto a la enseñanza y una libertad de cátedra, pero debe ceñirse a lo que es el programa analítico que te presenta, ¿no? Por ejemplo, un psicopedagogo formado en UPDS, como que en la Católica, como en otra universidad, si está acreditada la carrera, se rige a un perfil de egreso, en los cuales se les presenta contenidos mínimos que deben cumplir. De ahí ya la libertad de cátedra consiste en que el docente pueda ampliar, pero nunca dar lo mínimo, o sea, nunca dar menos de lo mínimo que se espera dentro de un programa analítico. Bueno, sin embargo, recomendamos que se pueda combinar estrategias, ¿no? Se procure evitar caer en diseño minucioso de la formación, porque esto ha sido uno de los grandes problemas que se viene dando de la didáctica por competencias. A veces hay mucho detalle, está muy planificado, se demora mucho en el proceso de implementar ese proyecto y poca práctica de los estudiantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso.